vamos a empezar el impresionismo y los movimientos posteriores que se derivan del impresionismo. Vamos a empezar por las características del impresionismo. Es un movimiento pictórico que surge más o menos a finales de la década de los 60 y es la creación de un grupo de pintores que se van a conocer entre sí y que tienen una voluntad pensada de que quieren hacer determinados cambios en la pintura y se oponen a la pintura clásica y tradicional, esa típica de las academias que se habían creado a partir del siglo XVII para imitar la pintura de los grandes maestros del Renacimiento. Antecedentes del impresionismo que hemos estudiado a lo largo del curso, pues por ejemplo la escuela veneciana, donde el color era la auténtica prioridad por encima del dibujo y que la pincelada era bastante suelta. Asimismo, pues otros pintores también que habían hecho pinturas con análisis de luz o con unas pinceladas pues bastante amplias o sueltas, como Frans Hals o Rembrandt, Ruysdael, Velázquez, Tiziano, Goya, Turner, Constable y la escuela de Barbizon. Son algunos de estos que anuncian la llegada del impresionismo. Características más o menos de este movimiento pictórico. Lo que hemos entendido a lo largo del curso como son más sus características, hemos visto los antecedentes, ahora vamos a las características más precisas de los impresionistas. El tema más repetido va a ser el paisaje. Este es el pretexto idóneo para analizar los cambios de luz y la incidencia de esa luz sobre los objetos, que es el tema de la mayoría de los cuadros impresionistas. Las representaciones del paisaje se hacen además directamente al natural. Es lo que se denomina pintura a plein air. El pintor coge su caballete y se va al lugar que quiere pintar, en la calle, en un lugar concreto, y además en un momento particular del día, porque se pintan los efectos de la luz, y eso cambia dependiendo de las horas del día, incluso de las épocas del año. Segundo lugar, la luz es el elemento fundamental en los cuadros impresionistas. Se busca trasladar al lienzo las sensaciones que producen la luz cuando acaricia la materia, las sensaciones que producen en el espectador y las sensaciones que producen en los objetos. No todo el mundo ve los cuadros de la misma manera. Así que la luz va a ser la protagonista de la obra impresionista. Y eso hace pues que se pinten cuadros de un mismo objeto a diferentes horas del día, con la finalidad de captar todos los cambios de luz. Esta es una aplicación de las que luego veremos más adelante, porque Monet pintó varias veces la Catedral de Rouen. La pincelada, suelta, rápida y vigorosa. El pintor debe trabajar a gran velocidad, porque lo que estás haciendo es captar una luz en un momento preciso, así que no puedes tirarte allí horas, tienes que hacerlo todo muy rápido. La técnica está dictada por la prisa. Generalmente se emplea pues gran cantidad de materia pictórica, tampoco te pones ahí demasiado ahí, pincelito, voy a limpiarlo un poquito y que se me va la... No, es rápido. Para ellos también es muy importante la llamada teoría de los colores, que sostiene que existen colores primarios y luego complementarios. Esto lo estudiasteis en primero de la ESO. Y estos conocimientos son utilizados por los impresionistas. La retina del espectador luego es la que se encarga de mezclar los colores al mirar a un cuadro a una determinada distancia. Un cuadro impresionista no puede ser visto ahí pegado, tienes que irte un poquito hacia atrás para poder captar toda la mezcla de colores que ha querido marcar el pintor. Porque los pintores lo que hacen es yuxtaponer colores, es decir, poner un color al lado de otro, y la mezcla de colores se crea en la retina según nos vamos alejando del cuadro. Por otro lado, también eliminan los contornos y claramente entonces el dibujo pierde gran importancia. La sombra nunca van a ser negras en los cuadros impresionistas, sino que se hacen las sombras del color complementario correspondiente al objeto que se está pintando y analizando. Los impresionistas no van a ser bien acogidos por la sociedad en aquellos momentos de finales del siglo XIX. Tan solo una minoría, entre los que se cuesta por ejemplo Émile Zola, un escritor famoso francés de esa época, los mira con agrado. Incluso el término impresionismo en un primer momento tiene una gran carga peyorativa, es como una especie de insulto, y fue acuñado por un crítico de arte, a este le vamos a nombrar varias veces, Louis Leroy, porque un cuadro
ya lo veremos, de Manet, llamado Impresión Sol Naciente, en la primera exposición de pintores impresionistas. Él fue el más destacado, y entonces, para reírse de ellos, Louis Leroy los llamó impresionistas a todos, ¿no?, por el cuadro Impresión Sol Naciente. Fue algo peyorativo, como para reírse de ellos, y mirar la fuerza luego que ha tenido el término. La fotografía va a ejercer también una gran influencia sobre los impresionistas. La fotografía nace en el siglo XIX. La función que venía desempeñando en el arte de retratar la realidad, pues la verdad es que, y documentar acontecimientos, va a quedar, claro, a un lado, porque la fotografía lo refleja más fielmente que la pintura. Así que eso permite a la pintura desligarse de estos cometidos y poder ser muchísimo más libre a la hora de reflejar temas y reflejar formas de pintura. Se va a establecer de esta forma una cierta relación entre pintores impresionistas y algunos fotógrafos, como Nadar, que es uno de los fotógrafos más famosos del momento, que va a actuar además como protector. Y en el taller de Nadar es donde se va a celebrar la primera exposición de este grupo de pintores. ¿Quién es el precursor de todo el movimiento impresionista? Edouard Manet. Edouard Manet es el precursor, ¿vale? Y es a partir del pintor el que se va a forjar el grupo impresionista. Nace en París, en una familia acomodada, y desde su niñez va a mostrar interés por el dibujo, lo que hizo dedicarse a la pintura, que va a ser su verdadera vocación. Además, como tiene el respaldo económico de la familia, pues no hay problema. Gracias a sus primeras obras consigue el reconocimiento de la crítica, pero poco a poco, porque al principio pinta según los paradigmas de la academia, poco a poco va a ir cambiando su obra, que le va a preferir pintar temas de la vida cotidiana, como la obra Música en las Tullerías. Música en las Tullerías, que no lo tengo en estos momentos. Lo buscamos. Parque de las Tullerías es un parque famoso de París. Pues, música en las Tullerías, un cuadro bastante, vamos a decir, académico, más o menos, aunque, ¿vale? Esa aglomeración, la pintela ya empieza a ser suelta, menos de lo que luego veremos más adelante. En 1863 expone esta obra, Déjeuner sur l'herbe, o Almuerzo en la hierba, en el Salón de los Rechazados. Había un salón de la Academia Oficial Francesa, y luego de los que no quería, los que no admitía la Academia en sus exposiciones, pues se les llamaba los Rechazados. Entonces, pues en el Salón de los Rechazados se expuso este cuadro. Va a ser muy criticado por la manera en que aborda un tema tradicional y por la técnica poco convencional, con una pincelada muy suelta. No es una pintura realista, aunque se acerca algo al realismo. Bueno, no es una crítica social, como hemos visto en el realismo, pero el realismo en el que las figuras más o menos todavía se pueden ver. Y la verdad es que fue un escándalo. El escándalo que causaba una mujer desnuda desayunando despreocupadamente con dos hombres que están completamente vestidos, y esto ofendía a la moralidad de la época. Además, este hecho se reforzaba porque son retratos de personas reales que todo el mundo conocía, ¿vale? El cuadro representa un almuerzo en un bosque cerca de Gentel, donde discurre el Sena. La mujer desnuda era la modelo de Manet, Victorine Mewan, cuyo cuerpo está crudamente iluminado, es el más iluminado, más blanco, y el que mira directamente al espectador. Además, está sentada sobre una tela azul, probablemente parte de la ropa que se ha quitado, y los dos hombres son, por un lado, el hermano de Manet, Gustave, y por otro, su futuro cuñado, el escultor holandés Ferdinand Loef. Y están vestidos como dandis, como auténticos dandis. Los hombres están ocupados conversando, despreocupados, ignorando prácticamente a la mujer. Frente a ellos se muestran las ropas de la mujer, una cesta de fruta, un bodegón. Y en el fondo luego una mujer ligeramente vestida vadea la corriente. Al lado hay una barca, ¿vale?
La figura de la mujer dicen que esta del fondo es demasiado grande, que la perspectiva lineal debería hacer que esa mujer fuera más pequeña. La desproporción entre la mujer y el fondo y la barca se considera que era una impericia de Manet, que no lo supo pintar. En realidad, esos mórbidos contrastes cromáticos y la utilización de la perspectiva aérea en clave más moderna, es decir, no estrictamente milimétricamente tomada, inscriben esta obra entre las obras maestras del siglo XIX. Esas imperfecciones le llevan a ser obra maestra para muchos críticos. Igualmente criticada va a ser su obra La Olimpia. Esta está en el Museo de Orsay, en París, y cuando yo estuve, había ahí un grupo de alumnos chillando, la verdad es que la pude disfrutar poco. Esta va a ser admitida en el Salón de 1865. En esta obra, la piel nacarada, ese nácar de la Olimpia, y la blancura de la cama contrastan con el fondo, que es mucho más oscuro. Además, esto todavía se refuerza más también en el contraste lumínico entre la piel de la criada y sus vestimentos, que todavía hacen un contraste mayor ese ramo de flores que lleva. Está inspirada en la Venus de Urbino de Tiziano, pero la casualidad es que también se conoce a la modelo y era una prostituta parisina. También nos puede recordar con esa criada de color a la lluvia dorada de Tiziano. Las carnaduras de la mujer desnudas, que mira directamente al espectador de forma provocadora, son contrastadas junto a las sábanas y las almohadas con el fondo oscuro, y así nos transmite una atmósfera de íntima sensualidad. Por último, hay al fondo un perrito, como también se encuentra en la Venus de Urbino, a la piel de Olimpia. Bueno, un perrito, la verdad es que se distingue poco, es un gato con los ojos. Es un gato, perdón, que el gato, igual que el perro normalmente se traslada siempre como que es un símbolo de fidelidad. Cuando veamos un gato a los pies, implica normalmente situaciones promiscuas o veladamente eróticas. Manet va a empezar a reunirse con una serie de autores en el Café Gerbois, y allí se va a reunir con otros artistas y escritores como Zola, Degas, Monet, Cézanne, Renoir, Pissarro, Sisley, que luego va a ser el núcleo de los impresionistas. En 1865 realiza un viaje a España que va a ser de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque allí conoce a un importante crítico, Théodore Duret, y también porque pudo estudiar a Velázquez y Goya. En estas visitas a España va a pintar algún cuadro de tema de carácter español, como por ejemplo la Lola de Valencia, que recuerda recordar a María Luisa de Palma con Mantilla o a la Duquesa de Alba, es decir, nos recuerda a un retrato típicamente goyesco. En 1874, gracias a las aportaciones de Manet, los pintores que se reunían en el Café Gerbois van a organizar la exposición en el estudio de Nadar y comienzan a ser conocidos bajo el nombre de impresionistas. Otra de las obras más interesantes de Manet es El Pífano, que va a ser rechazada en el Salón de 1866. Se encuentra en medio de un fondo neutro. Prácticamente no tiene sombra, y además su falta de volumen, es decir, la verdad es que parece un monigote ahí pegado, nos remite a las estampas japonesas. En el retrato de Émile Zola es una especie de agradecimiento por todo el apoyo que el escritor le brindó, y la silueta del escritor pues se recorta sobre algunas de las fuentes de inspiración básicas de Manet.
estampas japonesas, o alguna obra de Velázquez. Tenemos aquí Los borrachos. E incluso introduce su propia obra, su Olimpia. En el bar de Folies Bergère, que es este, está un poco pixelada, aunque parece que no está en su mejor, no baje la mejor versión de este cuadro si podéis encontrarlo. Es exhibido en el Salón de 1882 y ahí aparece una camarera mirando a los espectadores apoyada en una barra, al tiempo que detrás aparece un espejo en el que aparece reflejada otra vez la camarera, y esto seríamos nosotros, prácticamente el que estaría delante. Se produce así una sensación de confusión entre lo irreal y lo irreal, entre la imagen de la camarera en primer término y luego su reflejo en el espejo, que parece no corresponder a la misma persona, porque parece que no tiene el mismo giro ni la misma pose, ni la misma, vamos a decir, figura. En líneas generales, la pintura de Manet se caracteriza por la utilización del rojo, el blanco y el negro, un color que frecuentemente no va a aparecer o que va a ser poco frecuente en el resto de pintores impresionistas. También le caracteriza la firmeza de su dibujo y la proximidad, en cierto modo, a la pintura realista, que estuvimos estudiando en la clase anterior. El pintor plenamente ya impresionista, el primer impresionista puro, va a ser Claude Monet, ¿vale? Es el más puro de los impresionistas. Nace en París, pero se cría fundamentalmente en la ciudad de Le Havre, donde se mudó la familia en 1845. Le Havre es una ciudad con un puerto precioso, muy cerca de Normandía. Y sí, he estado. En 1860 entra en el estudio de Gleyre en París y allí conoce a Renoir, Sisley, y más tarde entra en contacto con Manet. Y con esa influencia comienza a pintar a plena. Siente en sus primeros años gran admiración por los pintores de la escuela de Barbizon, por Manet y por Courbet. En 1869 va a pintar junto a Renoir en Grenoble y más tarde va a Londres y a Holanda. Regresa a Francia y allí luego se va a instalar en Argenteuil y comienza a pintar paisajes fluviales. En el 90 se establece ya de modo definitivo en Giverny y allí compra una casa que tenía un pequeño estanque con ninfeas, esas plantas típicas de hojas que flotan, y un puente japonés, que va a pintar pues un montón de veces en sus últimos años. Existen más de 30 lienzos sobre ninfeas. En ellos Monet se ocupa sobre todo de captar la luz a lo largo de las distintas horas del día. Por eso son cuadros diferentes que se van transformando. Y en algunos casos se llega casi a rozar los límites de la pintura abstracta. Empieza a desfigurar tanto la figura que ya casi tiene medio paso hecho hacia la abstracción. Durante sus primeros años va a tener un especial interés por la figura humana. En obras como la que os estoy mostrando, Almuerzo campestre, inaugura el problema de las sombras coloreadas, estas de intentar que no sean negras, sino coloreadas, que tanta importancia va a tener en los cuadros impresionistas. El mismo problema que en Mujeres en el jardín, que aquí hace un análisis de la luz que traspasa la sombrilla. ¿Vale? Aquí. Intentar captar la luz que traspasa la sombrilla y las hojas de los árboles para irse reflejando en el suelo y en las vestimentas. Algo que también sabrá captar, luego veremos, a Renoir. El género que más atrajo a Monet es el paisaje, donde su paleta se va a ir aclarando y las pinceladas cada vez se hacen más cortas y rápidas. Y los objetos se van a ir deshaciendo gracias a la luz. Y claro, el dibujo pierde cualquier interés. En 1872 pinta su obra más famosa y que da nombre al grupo, que es Impresión Sol Naciente. Este es el cuadro más sobresaliente de la primera exposición impresionista que se celebra en 1874. Allí os recuerdo en el taller del fotógrafo Nadar. Aquí el sol se ha convertido en un disco intensamente rojo que se refleja en el mar,
y que va atrayendo nuestra atención dentro de un nebuloso espacio de tonalidades rosadas. Esa bruma que ya consiguió también pintar Turner, pensar en el cuadro que vimos ayer. Esta obra fue pintada desde la ventana de la casa familiar que poseía el pintor en la ciudad de Le Havre. En la estación de San Lázaro, del que hay diferentes versiones, esta es la más famosa, nos recuerda otra vez a la obra de Turner, de un tema similar. En ella, las grandes masas de vapor pues ocultan los objetos. Os he dicho que hay diferentes versiones. ¿Por qué? Os recuerdo, son análisis y se pinta el mismo espacio en diferentes obras del día. Va a ir luego a Venecia y allí Monet se enamora de la luz dorada de esta ciudad. Todo el mundo se enamora de la luz de Venecia, yo también, que se aclara considerablemente. Entre sus series más importantes, de estos de análisis de luz, las distintas obras que hizo sobre la Catedral de Rouen. Mirad, todas las que hay, ¿vale? A distintas horas del día y en distintas épocas del año, con lo que la captación del color pues es de forma diferente. Se complacía en estudiar la luz en las diferentes horas del día y en los diferentes estados atmosféricos. Monet se va a adherir con absoluta fidelidad al impresionismo y no lo va a abandonar en ningún momento de su trayectoria artística. Y en los últimos años, como os dije, pues se pone a pintar el jardín de su casa. Pues ahí tenéis ese puente japonés y luego las ninfeas. Si alguien ha ido al dentista, que todos hemos tenido que pasar por esa cruda realidad, muchísimos dentistas, como para intentar tranquilizarnos del dolor intenso e inmenso que nos van a proporcionar y para apaciguar los gritos de los pacientes previos a nosotros, nos ponen normalmente o música de esta relajante y también cuadros de las ninfeas de Monet. Yo que he ido cambiando de dentista varias veces, pues prácticamente los 3 o 4 que he conocido, los cuadros de ninfeas de Monet casi es una constante. Los va pintando de diversas formas. Ya os dije que había 30 cuadros diferentes sobre las ninfeas de Monet. Bueno, pues aquí terminamos esta clase y ya mañana seguimos viendo a otros pintores impresionistas.